a nuestra pastora Mari para que pueda dar un comienzo con pastora. El tiempo es suyo. Bendiciones. Gracias, Lía. Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Saludo a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a ustedes que son familia del pacto y que pertenecen a la Iglesia Emanuel Latinoamérica. Estos somos nosotros, hijos de Dios, que hoy tomamos el texto del mensaje, el título del mensaje y todo en el mensaje. Lo básico es lo fundamental. No es que lo básico es fundamental, lo básico es lo fundamental. No sé si pudieron ver el bosquejo del culto y si pudieron pensar de qué se tratará lo básico es lo fundamental. Y vamos a hablar de algo que es básico hoy y vamos a hacerlo como para los niños. Vamos a hacerlo como para los niños. Porque tenemos aquí a los niños. Tenemos aquí a Lian, que está súper atento aquí a la palabra. Tenemos aquí a Vaguita, a Fabiana. Tenemos con nosotros a Eduardo. Y tenemos el corazón de cada uno de mis hermanos que hoy, para disfrutar el reino de Dios y yo misma, nos hacemos como niños. Entonces, vamos a escuchar este consejo del Patito Juan de lo que es lo básico, de lo básico y qué es el fundamento de nuestra fe, en qué basamos nuestra vida de fe. Vamos a escuchar al Patito Juan. ¡Piper! ¡Mira! ¡Allá va el Patito Juan! Sí, ¿sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, escucha. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. No. Obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Yo, Viper, yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, Viper. Mejor escuchar Patito Juan. Encontré al Patito Juan en la esquina del
consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Piper, ¿eh? Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, ¿eh? Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Y también tenemos a Alessandro con nosotros. ¿Y por qué comenzamos con esta, por qué comenzamos con esta canción? Porque aquí está lo básico. En la canción está lo básico. Y lo básico es cuando nosotros tenemos lo básico. Entonces tenemos claro el fundamento de nuestra vida de fe. No nos hace falta nada más. La palabra dice en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y a nosotros Dios nos creó buenos. Y nada es de desecharse. Nada. ¿Nada de qué? Nada de lo bueno. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Pero además, Él nos dio la conciencia espiritual para poder discernir. Entonces, nada se desecha si se toma con acción de gracias. Y es una de las oraciones que siempre decimos. Una de las mejores oraciones y más completas oraciones es la oración que se hace dándole gracias a Dios. Por cómo nos ha creado, por la identidad que nos dio, porque nos salvó, porque nos libró, porque nos dio la bendición de Manuel, porque somos sus hijos, porque no nos dejó desasistidos, nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo inspiró la palabra. Entonces dice el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración, todo es santificado. Gracias, Yael. Por la palabra y por la oración, todo es santificado. Entonces, analicemos y pensemos qué es lo básico y qué es lo fundamental para nosotros en nuestra vida de fe. Vamos a la introducción. Y en la introducción vamos a hablar de qué es lo básico. Todos los días, la palabra, la oración y ¿qué contiene la palabra? El Evangelio, la buena noticia. La palabra es Cristo, que en el Antiguo Testamento se da como promesa. El Cristo que vendría para salvarnos a nosotros de la condición del pecado original. Y por eso es que cuando nosotros leemos la palabra y vamos transitando en la palabra, podemos experimentar que la palabra en sí es la vida. Es la vida. Y cuando yo oro con la palabra, cobro vida yo y todo a mi alrededor cobra vida. Mis pensamientos cambian de muerte a vida. Porque el pensamiento del hombre es como aquel hombre aquel fariseo que orándole a Dios le decía, oh Señor, gracias porque yo no soy como este publicano. Yo no soy como este publicano. Pero el publicano tenía el corazón más sincero delante de Dios. ¿Y qué es lo básico y qué es lo fundamental? Que nosotros pensemos y analicemos todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? La palabra nos habla de que hay personas que entonces discuten que si se debe comer esto, que si no se debe comer aquello, que si deben hacer esto, que si deben hacer aquello. Y lo que esas personas están haciendo es trayendo confusión. Yo conozco una persona muy cercana a mi familia
que en un principio me atacaban mucho mostrándome videos de personas que siendo cristianos, entonces desde el púlpito dicen cosas que no tienen sentido desde el punto de vista de la palabra, pero además de no tener sentido desde el punto de vista de la palabra, realmente lo que hacen es vergüenza para el evangelio, es vergüenza para nosotros. Y siempre tendía a mostrarme esos videos. Y hay muchos cristianos así. Él no es una persona creyente. Sin embargo, sabe lo que es ser creyente y me atacaba a mí con ese tipo de videos. Entonces, niños, ustedes tienen la capacidad en la palabra, dentro de la palabra, de saber lo que dice la palabra de Dios y lo que es de Dios y lo que no es. Entonces tomen lo bueno y dejen de lado lo que es malo, porque lo que verdaderamente es importante es la palabra y la oración. En esta alabanza, en esta canción que escuchamos, hay dos niños. Uno se llama Viper y Viper le está compartiendo el mensaje al otro niño. Le está diciendo, mira, el patito Juan me dio un consejo y es que obedezcamos a papá y obedezcamos a mamá. Así comienzan los niños, obedeciendo a mamá y obedeciendo a papá. Pero ¿y nosotros? ¿A quién obedecemos? ¿A nuestras emociones, a nuestros sentimientos, al qué dirán, a mis deseos, a mis intenciones? ¿O a la palabra y llevo todo en la oración? Y el niño le dice, cada día al despertar, las 3 concentraciones, a Jesús debes orar. Pero ¿cómo vas a orar? Tienes que leer la Biblia para orar. Y así vas a ser un niño bueno. ¿Qué significa un niño bueno? Un niño que vive dentro de la palabra de Dios. Porque todo lo que está fuera de la palabra de Dios no es bueno. Y por eso este muchacho se esmeraba en hacerme ver a mí los errores de los demás pastores. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Lo que no es evangelio no tiene nada que ver con nosotros. Si los hermanos cometen errores, oremos por los hermanos, porque nosotros hemos sido llamados para salvar a las iglesias, para salvar a los pastores, para salvar y para sanar, no para condenar, no para tomar inclusive ciertas porciones de la palabra, de que, pero es que este es un apóstata, pero es que este está haciendo, pero que esto no es lo que estás haciendo. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos perdiendo el tiempo de disfrutar el evangelio, de que el evangelismo accione en mí, el evangelio accione en mí, para que yo me dé cuenta que lo que realmente importa es que el Señor me llamó a mí y el poder y la autoridad de Cristo, el poder y la autoridad de Cristo, que es la palabra en sí, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y me la dio a mí, yo no estoy desperdiciando el tiempo por ponerme a hacer otras cosas y ponerme a darme cuenta de otras cosas y a criticar otras cosas. Entonces, niños, céntrense en Dios porque ya ustedes lo conocen y Él los conoce a ustedes. ¿Cómo me centro en Dios, pastora? A través de la palabra que su mamita le lee o su papá le lee, porque su mamá y su papá ya tienen el evangelio ordenado. Entonces el evangelio tiene un orden. Y así cada día van a saber más de Dios y van a poder disfrutar más de Dios. Vamos al contenido. Pastor, el micrófono, disculpe. Y, gracias, Jane. ¿Y qué es lo básico y lo fundamental? Que cuando yo todos los días me centro
en la palabra, en la oración, en la respiración, entendiendo que soy un ser espiritual, que Cristo está conmigo. Yo me centro allí. Yo me centro allí, en lo básico. Ya no necesito nada más. Solo necesito a Cristo. Solo necesito a Cristo. Como necesito a Cristo, entonces hay una necesidad en mí. ¿Cuál es esa necesidad? Conocer quién es Cristo. ¿Cómo conozco quién es Cristo? A través de lo que dice la palabra. Y hemos venido hablando de que tomemos el pacto de manera correcta, pero también de manera concreta la palabra. Y por eso aquí tenemos la palabra que nos habla de Cristo. La palabra nos dice que Cristo es la luz que era desde el principio, que Cristo es la simiente de la mujer que le aplastó la cabeza a Satanás, que Cristo es quien vino a buscarnos a nosotros, así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, como sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando estaban como esclavos. ¿Por qué? Porque el Cristo es el Dios de los hebreos que me vino a buscar a mí. Cristo es la bendición de Emmanuel. Cristo es mi Salvador. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hemos visto primera de Timoteo, hemos visto primera de Timoteo 4:5. Pero primera de Timoteo 2:5 nos dice a nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Hermano, en esta semana meditaba yo en esta palabra y nosotros tenemos que entender que el mundo y las diferentes religiones del mundo necesitan a Cristo, no nuestra crítica, porque ya nosotros sabemos que están mal, lo sabemos. Entonces nosotros tenemos que procurar con diligencia mantenernos en Cristo, pero no en Cristo, sino solo en Cristo. No necesitamos nada más. Es muy diferente la religión cristiana que el evangelio de solo Cristo. Solo Cristo y nada más. Cuando hablamos de solo Cristo, no necesitamos criticar. Cuando hablamos de solo Cristo, no necesitamos condenar. Cuando hablamos de solo Cristo, no necesitamos comparar, porque Él es incomparable. Cuando escuchábamos la alabanza, Lian me preguntó, ¿qué significa que el amor de Dios nada lo puede igualar? ¿Qué significa eso? Y le dije que tu mamá te ama mucho. Yo te amo mucho, pero no hay nada ni nadie que te pueda amar como Dios te ama. Nada ni nadie. Por eso es que solo Cristo nos permite disfrutar del amor del Padre. Y por eso es que vemos entonces que Cristo, ¿qué hizo Cristo en sus últimos 40 días en la tierra luego de resucitado? Para nosotros eso es sumamente importante y motivo de reflexión. No, les habló a los discípulos solo del reino de Dios. No les habló de otra cosa. Estamos en el punto 2 del contenido. No les habló de otra cosa. No les criticó, mira, que aquel, que el otro, que el Pedro, que no. Se concentró el Cristo resucitado en hablar acerca del reino de los cielos, hasta que ellos pudieron entender que ya el reino de los cielos estaba con ellos y en ellos, que es Cristo, y que lo podían disfrutar y además transmitir como fue la promesa que les dio el Señor, sus últimas palabras antes de ascender a los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo entendieron.
Por eso es que cuando nosotros lo entendemos, nuestro aposento alto personal es lo más importante. Mi tiempo de oración, mi tiempo de concentración en la mañana, en la tarde, en la noche. Sí, en la mañana me concentro junto con la iglesia, pero yo necesito mi tiempo a solas con Dios, porque también Dios me llamó a mí para establecer el reino de Dios. Y así como la iglesia, los discípulos de la iglesia primitiva, pudieron establecer el reino de Dios y como la iglesia de Jerusalén vio de manera pública el establecimiento del reino de Dios a través de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, así también nosotros tenemos esa misma respuesta. Esa es la genuina respuesta, esa es la necesaria respuesta. No necesitamos otra respuesta, porque todas las demás respuestas vienen, pero vienen como añadidura cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios. ¿Por qué podemos tener este entendimiento? Porque a Dios le plació trasladarnos del mundo, del reino de Satanás, ahora disfrutar de su reino. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo podemos disfrutar de este reino? ¿Cómo vivimos los hijos de Dios? Solamente con el poder del Espíritu Santo. No necesitamos ningún otro poder. Estamos en el punto 3 del contenido. No necesitamos otro poder. Solo con el poder del Espíritu Santo. Y todo, hermanos, todo comienza con la fe, porque el día que tuvimos fe para creer que Jesús era el Cristo y que yo estaba muerta en mis delitos y pecados y que yo necesitaba salvación y que yo necesitaba arrepentirme de la vida que llevaba, porque mi vida estaba separada de Dios. Ese día el Espíritu Santo vino a morar en mí. Desde ese momento que confesamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y viviendo el Espíritu Santo en mí, por el don de la fe, comienzan en nosotros, comienza en mí, comienza en ustedes, comienza en nosotros, a manifestarse el fruto, el resultado, la respuesta de que el Espíritu Santo me habite. Comienza a manifestarse. Y comienza a manifestarse primero en mí, porque todo comienza con la fe. Por eso cuando leemos Gálatas 5, 22 y 23, y esta semana le decía a alguien, a una de las hermanas de la iglesia que comparte el diario de oración, le decía, el diario de oración hay que corregirle algo. La palabra no habla de los frutos del Espíritu, no habla de 9 frutos del Espíritu, habla de un fruto que se manifiesta en mí, se manifiesta para mí cuando yo tengo fe, entonces yo comienzo a tener la manera como se manifiesta el fruto del Espíritu en mí, es que yo comienzo a leer la palabra y comienzo a entender el cambio, o sea, lo que está en mí, que no es semejante a Dios, y comienzo a aceptarlo. Miren que este niño de la alabanza, cuando Viper le pregunta, pero tú oras. Bueno, sí, o sea, a veces yo oro, sí, y también la palabra, sí, ahorita no me acuerdo mucho, así como haciéndose el loco. Muchas veces nosotros nos hacemos los locos cuando Dios nos dice las cosas. Y muchas veces nosotros decimos, no, eso no es conmigo, no, ya yo no soy así, no, ya yo no le presto atención a eso. Pero sí le prestamos atención, En una oportunidad yo tenía un sueño recurrente con una persona, un sueño recurrente. Me puse a pensar y a orar. Y hablé con una persona y le decía, tengo este sueño recurrente. Y me dijo, hay algo que tienes que buscar allí. Hay algo que tienes que buscar porque hay algo que no has sanado con esa persona. Y sí, era así. Solamente lo hablé, oré, lo pensé, lo digerí, lo comprendí, lo acepté, lo cambié. Y ya, se me fueron los sueños. Porque Dios también nos habla en sueños. Trabaja esto, tienes este guardadito allí.
Por eso es que nosotros cuando tenemos la fe empezamos a obedecerle a Dios, a obedecerle a Dios. Y cuando le obedecemos a Dios, entonces en nosotros surge el dominio propio. Yo quisiera tal cosa, pero no es conforme a mi voluntad, sino conforme al deseo de Dios. Y por eso es que el fruto del Espíritu en mí se manifiesta como bondad, como paciencia. Se manifiesta con paciencia hacia mis hermanos. Se manifiesta con bondad hacia mis hermanos. ¿Por qué? Porque nadie puede tener paciencia con otro. Nadie, hermano. Nadie puede tener paciencia. Eso es algo que lo produce el Espíritu Santo. Entonces cuando yo tengo la fe y cuando yo acepto la palabra de Dios y le bajo el cogote a Dios y tengo dominio propio y me relaciono con mis hermanos entendiendo que el evangelio siempre tiene que ganar y el evangelismo siempre tiene que ganar. Y es cuando disfruto el fruto, disfruto el fruto del Espíritu Santo de Dios en mí, que disfruto el amor de Dios, que disfruto el gozo y la alegría que Dios me da. Y entonces disfruto también la paz de Dios. Porque estoy en paz con todos, puedo estar en paz con Dios. Nadie puede estar en paz con Dios si no está en paz consigo mismo y si no está en paz con el prójimo. Por eso es que nosotros tenemos que levantar la iglesia que Dios desea. Y la iglesia que Dios desea es donde el único protagonista es Cristo. No hay más protagonistas. Donde el único que tiene el poder para guiar es el Espíritu de Dios. Y donde mi estilo de vida es la oración. Eso es lo que es lo básico, lo fundamental. No necesitamos nada más, hermanos. Que Dios nos da mucho más porque nos ha estado diciendo, concéntrense en la palabra. Tomen el pacto concreto. Esperen en la palabra porque Dios no muda o se muda, Dios no cambia. Dios no dice hoy sí, mañana no. Eso es la pastora que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Pero Dios no. Dios no. Entonces tomo lo de Dios. Tomo lo de Dios. Y tomando lo de Dios. Entonces digo, ok, y ahora esto es lo que dice Dios. Entonces yo me voy a desafiar a hacerlo como dice Dios. No como digo yo, no como quiero yo, no como la flojera me dice. ¿Para qué? Hoy no, mañana. No, ¿para qué tú vas a salir de eso? No, mira, pero es que esa situación, esa amistad que tú tienes, esa relación que tú tienes, eso no es conforme al plan de Dios para tu vida. Eso es un estorbo, eso es una piedra de tropiezo en tu vida. Pero tú insistes allí. Y la piedra va creciendo, creciendo, creciendo. Y tú vas menguando, menguando, menguando. Pero no para que crezca Cristo, sino menguando en fuerza espiritual, fuerza espiritual, fuerza espiritual. Por eso es que lo básico y lo fundamental nos hace entender a nosotros que Dios es absoluto. Y se los escribí en el bosquejo del culto para quienes leen el bosquejo del culto y quienes se concentran en el bosquejo del culto, que lo absoluto, Dios trino que es absoluto, no lo podemos nosotros condicionar, no lo podemos encasillar. ¿Por qué? Porque Dios no es creado, Él es creador. Él es creador. Y dentro de Él nosotros somos recreados. Vamos a concluir. Y en la medida que nosotros crezcamos en el Señor, en la medida que nosotros nos centremos en la palabra, en la oración, en el evangelismo, podemos entender que el Dios trino, que es absoluto, que nadie lo creó, a Él le plació crearnos a nosotros como uno de ellos. Por eso cada uno de nosotros es único, es único. Y el evangelio de solo Cristo,
que nos permite vivir a nosotros y ocuparnos solo del reino de Dios, no de nada más, del reino de Dios y de establecer el reino de Dios. ¿Y cómo establecemos el reino de Dios? Nosotros tenemos los 5 básicos que establece la Biblia. El evangelismo bíblico, que comienza con el aposento alto. Wow, pero ¿cómo puede ser el aposento alto donde vienen otras personas cuando yo no tengo mi aposento alto personal? Ese es mi aposento alto personal. Ese es solo Cristo en mí, donde no lo mezclo con nada más, donde creo que Cristo es suficiente, es absoluto, es completo, es la solución a todo y también es la solución para todos. Entonces, allí, de manera natural, Dios trae a otras personas. Por eso, si nosotros abrimos un aposento y el aposento no viene nadie, nosotros tenemos que pensar que está pasando algo en ese aposento. Si ha pasado 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año y no viene nadie, sino solamente los 2 que comenzamos el aposento, el esposo y la esposa que abrieron el aposento en su casa y no viene nadie, tenemos que pensar que está pasando algo. Y si que pensamos que está pasando algo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meditar en la palabra, vamos a orar con ese título de oración y vamos a esperar, porque la buena noticia tiene que ser conocida de todos y por todos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Y Padre, gracias, porque tú eres único, eres absoluto, eres suficiente. Y hoy nosotros oramos para que lo básico, que es lo fundamental, la plataforma de nuestra vida, que es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder de tu Santo Espíritu, se establezca en nosotros como una firmeza, como una verdad absoluta. Que la palabra, la oración y la buena noticia la disfrutemos todos los días de nuestra vida. Que la anhelemos, que sea lo primero en nuestras vidas, que sea el continuo en nuestro día a día, que sea lo último que hagamos antes de irnos a descansar. Oro por cada uno de los niños que están en la plataforma, Señor, y por cada uno de los corazones nuestros para que nos hagamos como niños y nos centremos solo en ti, porque solo tú eres lo más importante y solo tú eres la vida y lo que nosotros necesitamos para vivir la nuestra dentro de ti con verdadero valor. Solo dentro de ti tiene verdadero valor. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.